Bueno, y qué fantástica esta posibilidad de estar comunicados, ¿no?, con todo el país, también países aledaños, emitiendo desde aquí, desde el Congreso de APRESID, todo lo que va aconteciendo, ¿no? La cantidad de paneles, la cantidad de gente, jóvenes, técnicos, ingenieros. Bueno, cómo producir más, mejor, en forma sustentable, ¿no? Los objetivos de la Argentina en un mundo que necesita alimentos, ¿no? Bueno, y esta perspectiva también dentro de lo que es el cuadro económico, político, social, que son, obviamente, cada vez que se realizan este tipo de congresos, donde se convoca gente de toda la Argentina, distintos, ¿no? Y nos visita ahora Iván Ordóñez, que es economista especialista en agronegocios, estuvo esta mañana en el panel, la agricultura dentro de un contexto desafiante. Yo diría que siempre el contexto es desafiante. Iván, gracias por estar aquí con nosotros. No, un gusto enorme estar en Chacra TV. Bueno, contanos un poquito esa visión que tenés, digo, para la gente en general, ¿no? ¿Cómo estamos en ese contexto económico? Bueno, estuvimos discutiendo básicamente una situación en la cual los costos en dólares subieron mucho y el precio de lo que nosotros vendemos, los granos, está estable o, en el caso de la soja, bajó mucho. Entonces, la rentabilidad de los productores se comprimió. El costo financiero, que antes se diluía, hoy es real, positivo, y aumentó mucho, muchísimo. Vos pensás que vos tenés tasas de interés que superan el 40 y pico %, ¿no? Con una inflación que probablemente dé muy abajo del 30. Entonces, el costo financiero hoy de sembrar en pesos es alto. El costo financiero en tasas en dólares está entre el 8 y el 12% anual. Entonces, para la rentabilidad del sector, estamos en una situación que va a demandar muchísima eficiencia para poder reducir los costos fijos por unidad producida. Esto es, cuánto de los costos fijos de mi empresa agropecuaria llegan a la tonelada que estoy vendiendo. Si yo achico el área sembrada, produzco menos toneladas, mi costo fijo por tonelada aumenta. O sea que es la receta para quebrar, achicarse en este contexto. Con lo cual es un escenario bastante desafiante para el productor agropecuario agrícola. Los ganaderos la están pasando un poquito mejor. Claro, porque siempre se ha hablado del tipo de cambio, se ha hablado del cepo, ¿no? Se habló, bueno, de las tasas, se habló de las retenciones, pero es como que siempre parece ser que falta algo, ¿no? Para que la rentabilidad sea mejor. Las retenciones ya están cumpliendo un cuarto de siglo, 25 años. Hay productores agropecuarios que van a haber vivido casi toda su vida profesional con retenciones. Es realmente una calamidad. Vos pensás que en 1984 Argentina y Brasil producían exacto la misma cantidad de toneladas. Exacto, de todo. 39 millones. Argentina y Brasil producían lo mismo. En el año 2000, Brasil producía apenas 7 millones de toneladas más que Argentina. Ellos producían 67 millones de toneladas, nosotros 62, 60. Una distancia muy pequeña. O sea que los dos países crecimos mucho durante la década de los 90. Los brasileros mucho más. Ellos venían de una situación de productividad infinitamente más baja que la nuestra. Pero a partir de las retenciones, Argentina empieza a crecer un poco menos, mientras Brasil sigue creciendo lo mismo que crecía antes. Y después de ese cambiar en 2011, Argentina ya empieza a chocarse contra un techo productivo ficticio de 130 millones de toneladas, mientras que Brasil sigue creciendo. Y hoy Brasil, solamente de soja, produce más que Argentina de todos sus granos. Ellos producen 150 millones de toneladas de soja y nosotros producimos 130 y pico, dependiendo del año, dependiendo de la lluvia, de todo el resto de los granos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, evidentemente nosotros dejamos de expandir nuestro potencial agrícola porque no era económicamente rentable. ¿Por qué? Porque le pusimos retenciones, porque le pusimos cepo y porque, por suerte, ahora forman parte del pasado. Pero durante todo el gobierno kirchnerista había prohibición de exportación. ¿Para qué? Para el maíz, para el trigo, para la carne, para la leche. Entonces, todo eso generó que se desacoplara el precio internacional de los productos del precio pagado al productor. Y eso resultó en que la ecuación insumo-producto, cuánto producto tengo que vender para comprar insumos, se hiciera pelota. Y ahí el apetito a invertir se derrumbó. Y mientras los brasileños seguían en una agricultura expansiva, con un mandato que era producir mucho más con más, la Argentina fue hacia una agricultura defensiva. Produzcamos lo mismo con cada vez menos. ¿Por qué cada vez menos?
menos insumo, menos tecnología en semilla, menos tonelada de fertilizante, menos uso de biológicos. ¿Por qué? Porque no queríamos exponer capital a un negocio riesgoso que además tenía las retenciones, el cepo, la prohibición de exportar. Resultado final de toda esta historia, que es un trabajo que estamos haciendo en CIPEC y nos está apoyando a Presid y otros y otras agrupaciones del sector. Brasil produjo en 30 años una Córdoba nueva, 2 Mar del Plata nueva y más de 10 Tandiles. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mientras nosotros tenemos una Mar del Plata que naufraga en el desempleo, es la ciudad con mayor desempleo del país siempre, y una Tandil que creció pero muy poquito, y una Venado Tuerto que hoy justo charlaba con un productor de este tema, una Venado Tuerto que tiene un conurbano feo, ¿no? Entonces, si apostamos a una agricultura que quiere producir mucho más con más, apostamos a un círculo virtuoso de crecimiento económico, en general. Ahora, qué impresionante, Iván, porque mientras te escuchaba pensaba en la política, pensaba en nosotros como ciudadanos, pensaba en los productores, que estábamos debajo de la cama, ¿no? Porque es como que parece que pasó un tsunami en forma lenta o rápida y no nos dimos cuenta porque llegamos a la pobreza que tenemos. Para mí es la historia del sapo en la olla, que el agua se va calentando y cuando te estén hirviendo es tarde, no te diste cuenta. Las retenciones son un punto del PBI. Sacarlas de un plumazo es imposible. No sacarlas es el resultado que yo te acabo de comentar. Sí. Entonces, hay otro estudio que es muy bueno, que esto lo hace la OCDE, que agarra y se fija con la misma metodología cómo subsidian los estados a su agro. Ajá. Sistemáticamente, todos los estados del mundo o están en cero o están en recontra positivo. Sí. Europa y Estados Unidos recontra positivo. Algunos países de Asia más o menos, Brasil un poquito positivo, un poquito positivo, y Argentina sistemáticamente 30% negativo, 20% negativo. Bueno, si vos haces esto durante un cuarto de siglo, le moldeás el bocho al agente económico. El agente económico, que esté preparado para expandirse, para invertir, básicamente para ganar más plata, bueno, si le cercenás la rentabilidad permanentemente, lo haces a alguien defensivo, conservador, que quiere invertir lo menos posible. Entonces, yo creo que se puede salir de esta trampa. El Estado tiene un montón de gasto que todavía se puede mejorar. Hablamos de subsidio económico a empresas, empresas públicas y privadas. Acá no se salva nadie. El Estado argentino tiene 1 millón de ventanillas donde todos van a tocar la puerta a ver qué le pueden mangar. Tenés 200 regímenes previsionales. 200 especiales. Y yo sé que esto queda un poco feo decirlo, pero las mujeres que se jubilan 5 años antes que los hombres. Y después tenés empresas públicas, Comunidades Argentinas, que justo este año da superávit, porque bueno, está barata en dólares la nafta de avión, pero en general lo que demanda son subsidios. Trenes Argentinos, lo que demanda son subsidios. Correo Argentino, lo que demanda son subsidios. Y después hay empresas privadas, que tienen ahí un subsidio. Entonces, en un esfuerzo se puede reacomodar esto para hacer un círculo virtuoso de crecimiento de la ruralidad argentina. Pero demanda un esfuerzo de la clase política de sentarse a discutir cosas complicadas. Claro, cuando hablamos de clase política también hablamos de clase empresaria o no, presidente de las entidades. Sí, yo te diría, o ustedes como economistas. Hablemos también, del círculo rojo. El círculo rojo son todos esos. Los empresarios, los políticos, las gremiales, como puede ser la Sociedad Rural, la Federación Agraria, CRA, Coinagro. Entonces, demanda un ejercicio de diálogo y de consenso para ir a tocar cosas complicadas. A veces son complicadas, puede ser el interés de un actor particular, como nos enteramos hace muy poco del famoso señor Tabaco. Toda la tabacalera paga impuestos, el señor Tabaco no paga impuestos. Bueno, ese es un costo para el fisco, ¿no? Ahí tenés un interés particular de una persona que va a hacer mucha fuerza para no perder su privilegio, para decirlo de alguna manera. Y después, bueno, la sociedad tiene que consensuar. ¿Por qué las mujeres se jubilan 5 años que los hombres? Hoy trabajamos medio todo lo mismo, los trabajos son bastante parecidos todos.
tener 200 regímenes jubilatorios especiales es un poco complicado, digamos. Es muy costoso de sobrellevar por una economía que tiene el 30% de la fuerza laboral en negro. Iván, la verdad que gracias por todos estos datos, toda esta información que nos das. No sé si, a ver, por dónde está la lucecita, ¿no? Para salir, pero tampoco es mágico, ¿no? Creo que también si miramos de dónde venimos, la verdad que es como que hay que agradecer que no seguimos en esa... Mira, ¿no? si querés la zanahoria, la manzana, Sí. el premio, Sí. es que las toneladas que en el mercado mundial perdimos a mano de Brasil, no es que no la podemos recuperar nunca más. Claro, claro. O sea, ¿no? nosotros tenemos la producción a 350 kilómetros del puerto, la mitad de la producción argentina. Ellos, la producción promedio está a 1500 kilómetros del puerto. O sea, nosotros tenemos una ventaja estratégica a la hora de volcar producción al mercado mundial. Sí. Y eso lo podemos ganar. Con lo cual, no es que las hayamos perdido, nos condenó permanentemente a un fracaso. Creo que es algo que se puede cambiar, pero bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en que queremos avanzar por ahí, ¿no? Bien, Iván, bueno, gracias por estar aquí. No, faltaba más, un gustazo. Que tenés y bueno, por ayudarnos, porque en definitiva es ayudarnos a reflexionar sobre la Argentina, ¿no? Yo creo que es muy importante desde CIPEC, donde yo soy economista, para analizar temas agropecuarios. Vamos a colaborar con este debate, con el estudio en el cual ojalá nos apoyen cada vez más agrupaciones del sector. Ya APRESID ya firmó un compromiso para hacerlo y vamos a seguir avanzando. Bueno, vemos también el trabajo de Barbechando en el Parlamento, ¿no? Vamos a buscar el apoyo obviamente de Barbechando, Claro, porque nos parece esencial, claro. nos parece esencial que haya gente profesional a cargo de tender un puente entre el sector y los congresistas. Bien, Iván, gracias por estar aquí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hemos charlado con Iván Ordóñez, entonces, es economista, especialista en agronegocios aquí en APRESID, ¿no? Personas como Iván, bueno, hay tantas, ¿no? Que están pasando por aquí y que están dando un poquito de luz, o por lo menos reflexionando sobre esta Argentina que necesita despegar. Ya volvemos. Los invito a descubrir Super Walter. Juntos estamos cultivando el futuro de Argentina. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. En Tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conocé más en galicia.ar/empresa. Con Maíz Quebrado aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger.
Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Pulverizador Uniport 4530. 42 metros de barras. Control de la pulverización boquilla a boquilla. Hasta un 35% de ahorro de combustible. Calidad y precisión. Con la mejor tecnología Yacto. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Cele. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. El automatismo llegó a tus rollos. Mainero presenta la nueva rotoenfardadora 5888 Auto, con un diseño único a nivel mundial. Omar Martin presenta su nuevo accesorio 3 en 1 para simplificar y optimizar el tiempo de trabajo. Incluye cargador de pallets, cargador de rollos y guinche para bolsones. Todo en uno. Para más información, contáctenos. Y seguimos aquí desde la Rural de Palermo en vivo y en directo a través de Chacra Televisión con toda la información, la que podamos brindarle, por supuesto, equipos que están trabajando en cada una de las salas. Allí hay paneles con especialistas que están hablando, bueno, de justamente cómo hacer un agro más competitivo, también la sustentabilidad. Y hay empresas que se van presentando, que están presentes. Una de ellas es Bayer. Hemos dialogado con Geraldine Stegman, que es gerenta de marketing de Bayer, porque, bueno, trae innovación, tecnología, genética. Y lo charlamos de esta manera. Bueno, como siempre, creo que es un ámbito, aprecié, es un ámbito en donde todos venimos a compartir conocimiento, ¿no? No solo enterarnos de las novedades, de lo que está pasando, entender cómo viene la campaña, sino siempre compartir conocimiento de cómo hacemos para una Argentina cada vez más productiva, una Argentina que busca cada vez más mejorar sus prácticas agronómicas en pos de la productividad, de una agricultura regenerativa, y creo que el Congreso nos da ese espacio para eso, y es un poco también lo que venimos a proponer desde Bayer. Y en esa propuesta hay lanzamientos. En esa propuesta hay lanzamientos. En esta oportunidad, en este congreso, estamos contando sobre nuestro maíz, nuestro sistema de maíz inteligente Preseon, que es este maíz de baja estatura, es un maíz que es un 30% más bajo que el maíz que todos conocemos. Va a estar comercial para algunos productores ya el año que viene, y hoy, de hecho, justamente estuvimos dando una charla contando de qué se trata y cómo es esta propuesta, ¿no? Y las ventajas y beneficios que trae este maíz, que no solo por su baja estatura, obviamente tiene una mejor respuesta al vuelco, y eso de por sí ya es una ventaja, sino que es un maíz que nos va a permitir un mejor manejo agronómico en esto vinculado a las prácticas, ¿no? De producir más con menos, porque vamos a poder entrar en el cultivo hasta estadías mucho más tarde y ser mucho más precisos en las aplicaciones, en las mediciones de lo que necesitamos hacer. Y por eso hablamos de un sistema de maíz inteligente. Y en búsqueda, ¿no?, de esto que sabemos que hoy todavía la Argentina tiene una brecha de productividad grande, y creo que cada una de estas innovaciones que vamos compartiendo nos ayudan a acercarnos, a ir cerrando esta brecha y realmente mejorar la productividad, que es lo que buscamos.
Pero hay otro lanzamiento que será mañana y que además tiene a la Argentina como protagonista. Exacto, Argentina es el primer país en estar lanzando Iblon. Iblon es un herbicida que estamos de amplio efecto con 3 moléculas combinadas. Entonces mañana lo vamos a estar lanzando, va a estar ya comercial también para algunos productores este año. Y habla un poco de la innovación, ¿no? Si se acuerdan, en Expo Agro lanzamos también algunos otros productos de tratamiento de semillas bajo la marca Acceleron, tratando de también renovar nuestro portafolio en este sentido, y es lo que estamos buscando, es acompañar al productor con innovación, porque sabemos que hoy se requiere cada vez más, sobre todo lo que es el manejo de maleza se vuelve cada vez más complejo y la innovación va a ser clave para realmente ser efectivos y mejorar nuestros cultivos. En el acto inaugural, el titular de APRESID, Marcelo Torres, tuvo un párrafo en particular para el tema carbono, algo en lo que Bayer ya viene trabajando. Sí, nosotros venimos trabajando en carbono y a ver, creo que es un tema que hoy nos ocupa y creo que como industria venimos teniéndolo en temática cada vez más fuerte, ¿no? Desde Bayer hace ya 3 años que venimos trabajando, primero con el programa Procarbono, que hemos trabajado con 160 productores, que hoy ya lo concluimos y de eso nos permitió aprender mucho, entender de cómo lo medimos, cuáles son esas prácticas agronómicas y esas recomendaciones que tenemos que llevar adelante. Después de eso evolucionamos a nuestro programa de Procarbono Commodities, que tenemos hoy con Viterra, el programa de Igaris, en donde no solo nos dedicamos a medir y entender cuáles son esas prácticas agronómicas, sino en hacer todo un proceso de medición, revisión y certificación que finalmente nos permite también que el productor hoy tenga un beneficio comercial que el que se le otorga a Viterra, y a eso se sumó después el Banco Galicia. Entonces una colaboración across industria, a través de la industria, en pos de buscar una agricultura regenerativa que cuida los recursos, pero que también genera beneficios para los productores. Compartir conocimiento para una Argentina más productiva, decía Geraldine Stegman, que es justamente la gerenta de marketing de la empresa Bayer. Pero bueno, hay empresas de insumos, hay maquinaria agrícola y justamente una de las empresas más importantes, incluso la que es número 1 en exportación de Argentina, es Apache. Dialogamos con su titular, Carlos Castellani. En primer lugar, ¿qué importancia reviste para Apache un congreso como el de APRESID? Bueno, lo nuestro puramente es siembra directa, sembradoras de siembra directa. Desde hace 30, 40 años que venimos, por suerte, y sabemos que Argentina el 90% lo hace así, nos sentimos bien, como en casa. Y APRESID es la Asociación de Productores de Siembra Directa que trata de todas estas cosas, de las tierras, de los distintos diseños, de los distintos suelos también, y me parece que eso es algo digamos, con muchas conferencias, con gente especializada y también con público que pasa por acá, y nosotros estamos por un lado exponiendo y por otro lado tratando de intervenir en todas esas charlas que son importantes, que siempre aprendemos algo para eso, ¿no? Y para lo que viene. ¿Y con qué llegaron? ¿Qué tenemos de fondo? Porque lo trajeron hasta Buenos Aires y está en el medio del salón. Bueno, esta es la sembradora Apache 27000, que también la tuvimos aquí hace unos días también en Palermo. Es una de las máquinas que nosotros más vendemos. Tenemos una serie de productos, pero esta es un poquito el ADN que nosotros tenemos en sembradora de granos gruesos. Por supuesto está la 54.000 que es de grano fino, y ahora la 99.000 y la 90.000, que es un nuevo modelo que estamos presentando este año, Air Drill también. Pero esta sembradora que traemos acá tiene una resonancia muy fuerte. Este año es la que más vendimos de todos los productos que nosotros tenemos, y quisimos elegirla para que la gente, bueno, pregunte, se interiorice. Tenemos muchas zonas en la Argentina con distintas características y bueno, en base a eso nosotros vamos acomodando para esos lugares, ¿no? A partir de tantos años de experiencia, ¿cómo ve hoy en este primer semestre del año la comercialización de maquinaria para Apache y para la maquinaria en general? Bueno, la verdad que este año termina siendo, gracias a Dios, un buen año. Nosotros aumentamos el 20% la producción del año pasado este año. Apareció con que no llovía, después que sí, después no tanto. Bueno, en definitiva, este invierno, por ejemplo, es un buen invierno de muchas lluvias, como hace décadas que no había.
Yo digo siempre que el productor es comprador cuando tiene buena cosecha, si no está un poco desesperanzado, y tuvimos una cosecha interesante. Buenos precios, tantos quintales para comprar una sembradora, y eso no es lo mejor, tampoco es lo peor, es un término medio, pasa. Y lo tercero son los créditos. Y antes los bancos atendían al Estado Nacional porque se daban vuelta y le prestaban. Hoy no, y vienen a competir con nosotros, que queremos hacer. Nosotros hicimos una ampliación de 3.600 metros cuadrados para hacer este nuevo modelo, y también para incorporar un tractorcito que traemos de la India y ensamblarlo. Y con eso, digamos, y también para el productor, para que compre las máquinas a 3, 2, 4 años de plazo, y eso está bueno. Cuando son esas tres condiciones, más o menos las cosas van andando. Ojalá que el año que viene pueda ser también con una buena cosecha, que los precios se mejoren un poco. Ahora bajaron un poco las retenciones, ojalá sigan en ese camino, que hace tanto tiempo que tenemos las retenciones, y después los créditos también, que en la medida que baja la inflación el crédito irá bajando seguramente. No puedo dejar de preguntarle, porque dicen que el ser humano es un hombre político. Carlos Castellani es doblemente político, un hombre siempre involucrado, interesado. Su visión justamente sobre el tema impositivo, no solo sobre la producción, sobre la maquinaria. Bueno, sí, soy un hombre político, soy un hombre de extracción liberal cuando la palabra era más mala que ahora. Soy el diputado nacional y provincial, el único que tuvo la UCD en Santa Fe. O sea que yo estoy de acuerdo con que se baje la inflación, que el riesgo país baje, que un poco el déficit, que no haya déficit ni nada por el estilo. Cuando se trata de ver que uno es liberal, pero la competencia de las máquinas que vienen de afuera nos preguntan, yo digo, está bueno porque hay que competir, hay que mejorar, te eleva la vara, pero que sea una competencia leal, justa, con el tema de las materias primas, la cuestión impositiva que vos decías. La gente de Ternium, que tienen negocio en México, Brasil y Argentina, dicen que Brasil tiene 19%, Brasil 15% y Argentina 34%, entre los gobiernos nacional, provincial y municipal. Entonces eso también es una competitividad que tenemos que lograr para bajar los precios. Nosotros queremos bajarlos y hacemos lo que podemos, porque también queremos permanecer en el tiempo. Apache tiene 67 años, hemos tenido malas y buenas, pero estamos acá. Exportamos el año pasado, fuimos los número 1 en exportación en distintos países, así que queremos seguir en esa línea. Para eso, bueno, tenemos que ser competitivos también, ¿no? Muchísimas gracias, un gusto conversar siempre con usted. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a ustedes también, y gracias por venir, Bueno, cuánta historia, ¿no? De Carlos Castellani. La historia, la innovación, seguir trabajando, empujando, ¿no? Y tener tecnología de punta, por supuesto, que no solamente es que es útil para la Argentina, sino para el resto del mundo. Bueno, otras novedades aquí en APRESID es Maxan, que es una nueva tecnología para el mejoramiento de suelos, cómo usar mejor el agua y los nutrientes. Charlamos con Ariel Cortina. Bueno, nuestro producto básicamente en este congreso es muy importante porque es el único que puede crear las condiciones ambientales para que las raíces puedan crecer. O sea, APRESID necesita, o mejor dicho, los suelos argentinos necesitan que las raíces puedan crecer. Nuestro producto es el único que puede unir todas las piezas de suelo, arena, limo y arcilla, de manera rápida, estable y duradera. Es un tipo de carbono que tiene millones de años de humificación, cuya formulación hace que lo que une sea rápido, estable y duradero. O sea, si nosotros ponemos distintos tipos de carbonos en el suelo, si son muy grandes van a estar disponibles a la degradación microbiana. Y si son muy pequeños van a entrar por planta y no va a ejercer un efecto en la física del suelo. Bueno, nuestro carbono está hecho para que pueda trabajar en el suelo, trabajar en la unión de las partículas de manera estable, o sea que evita ser degradado, con lo cual vamos generando tamaños de agregado mayores, pasamos de tener agua en microporos, cuyo único camino es la evaporación, a tener agua en un mesoporo, un poro mediano. Ese poro mediano es el que mantiene el agua útil disponible para los cultivos y crea las condiciones ambientales para que el resto de la microbiología que trabaja
en el enredado de las partículas del suelo, genere los macroporos. Y recién en un macroporo es donde se da el crecimiento radicular. Entonces, lamentablemente, si nosotros vamos a dejar que las raíces tengan que hacer todo el trabajo, estamos yendo de atrás para adelante. O sea, nosotros tenemos que crear las condiciones ambientales para que las raíces puedan crecer. Otra cuestión fundamental es el manejo del agua y la eficiencia del agua. El tamaño de poro determina cuánta agua va a entrar al suelo y si va a estar disponible o no va a estar disponible. Y si va a haber un movimiento fluido, porque la planta toma agua para transpirar, para enfriarse. Y en ese movimiento de agua en el suelo entran el 90% de los nutrientes. Entonces, si nosotros mejoramos infiltración, retención de agua y movimiento de agua, estamos de tranquera para adentro siendo eficientes en lo más importante que tenemos, agua y nutrición. Nosotros como empresa nos comprometemos a tener el mejor producto posible que haga esto que no hace ningún otro, una enmienda real de suelo al mejor precio posible para que las dosis de aplicación realmente hagan lo que nosotros decimos que hacen. Y lo tenemos probado en la Facultad de Agronomía, en la Universidad de Buenos Aires, donde en menos de 3 meses el producto bajó densidad aparente, aumentó estabilidad estructural, aumentó tamaño de poro, aumentó hasta un 25% del agua a capacidad de campo. O sea, después de una lluvia, ese suelo tuvo 25% más de agua retenida. Y encima de manera estable. Y como es una molécula que tiene muchísima capacidad de intercambio catiónico, te puede retener nutrientes, retener agua y liberar nutrientes que están en el suelo. Todo eso de manera rápida por una cuestión de cargas que reaccionen con el suelo. Es materia orgánica humificada, con lo cual tiene todos los beneficios en la física, en la química y en la biología del suelo y en la fisiología de la planta. Se puede usar de distintas formas, tratamiento de semilla, chorreado en línea de siembra, fertilizante foliar, pero nuestro objetivo principal es cobertura total de suelo, mejorar absolutamente el suelo, reducir un 30 o un 40% la dosis de fertilizantes químicos por una cuestión de eficiencia. El producto evita que eso se pierda y a su vez libera lo que está en el suelo. O sea, hacer más eficiente todo el sistema en eso que es lo más importante, o sea, el tema del agua. Ustedes partieron de una base real que tiene que ver con el suelo en la Argentina. A partir de su expertise, ¿cuáles son las necesidades que tienen que los llevan a ustedes a trabajar en esto? Bueno, básicamente hoy creo que la problemática más grande, como lo mostramos nosotros en la tubería esta que hicimos, es una escala en 10.000, donde mostramos, para que sea gráfico, la diferencia que hay entre un poro chico y un poro grande, y entre un suelo que tiene una compactación, un aumento de densidad aparente, es decir, nosotros fuimos creciendo en genética y nutrición, pero estamos trabajando sobre tuberías totalmente chicas. Y la planta necesita que llegue el agua y los nutrientes lo más rápido posible, sobre todo en condiciones como está el clima hoy, que hay estrés, altas temperaturas de manera permanente. Entonces, esa velocidad de movimiento del agua en el suelo es una fórmula, no la voy a decir, pero bueno, está totalmente relacionada con la porosidad del suelo. Si nosotros reducimos 10 veces la porosidad del suelo, se reduce 10.000 veces la velocidad de movimiento de esa agua hacia la planta. Entonces, cuando el clima cada vez nos está pidiendo cosas más drásticas, necesitamos que esa tubería abastezca. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad. Primero está la fábrica de producción y después viene lo otro. Nosotros en la Pampa Húmeda crecimos con, había que mejorar la genética y la nutrición porque las tuberías estaban. Hoy estamos trabajando con una gran cantidad de insumos, tecnología de proceso, bajando densidades, bajando recursos, porque económicamente nos cierra el número, cuando en realidad, dicho por grandes de fisiología vegetal, 1 milímetro de agua son 25 kilos de maíz. Con 800, 900 milímetros de agua tendremos que tener más de 20.000 kilos de maíz. Y si no los tenemos es porque realmente esa agua no está siendo transpirada por la planta. Se pierde en algún lado y se pierde en algún lado básicamente es por ese tamaño de tubería que hemos dejado que se deteriore, y hoy esa construcción es ciencia. O sea, esa ciencia dice que el carbono humificado es el que une todas las piezas. La calidad del carbono va a determinar si es algo momentáneo o por muchos años. Bueno, el único carbono, ese ácido húmico que puede unir todo de manera estable y duradera,
lo tiene este producto. O sea, nuestra formulación hace eso. Y tratamos de que esté al menor precio posible para que se usen dosis que realmente trabajen sobre ese proceso de la física del suelo. La última, agradeciéndole enormemente su tiempo. ¿La formulación se hace en Buenos Aires, en la fábrica o en la empresa donde tiene la sede? Sí, nosotros estamos en San Francisco, Córdoba, cerca de San Francisco, Córdoba. Fabricamos el producto, tenemos certificación orgánica para Europa, Japón, Estados Unidos, bueno, para todo el país, digamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, gracias a usted. Bueno, y como vemos en esta nota y en otras, el clima es como que es algo transversal, ¿no? A todo lo que se analiza aquí en APRESID, desde la resistencia de las semillas hasta, como decía recién, justamente la persona entrevistada, el tema del agua y los nutrientes, pero también el clima es fundamental. Nos vamos ahora al encuentro de Ignacio Cobargi, que es presidente de Carvap, ¿no? Los dirigentes también de las entidades están presentes aquí en APRESID. Charlábamos con él de esta manera. Bueno, la verdad que un congreso muy amplio, digo amplio tanto en las charlas como en las personas que se han acercado, los productores, los disertantes, las empresas que acompañan. Carvap acompaña también al Congreso APRESID, por cantidad de desafíos que tenemos, ¿no? Yo creo que hay un montón de aportes de instituciones distintas y bueno, APRESID de alguna manera, con su comienzo con la siembra directa y hoy con una visión hasta más amplia, tiene mucho para aportar en discusiones medioambientales, en discusiones económicas, en discusiones de uso de recursos del suelo y un montón de tecnologías. Así que estamos muy contentos de poder ser parte y de estar acompañando. No puedo omitir la pregunta por la que a diario se contactan con nosotros los productores, no solo de Buenos Aires y La Pampa, que es su zona de influencia, que tiene que ver con la infraestructura, la situación de los caminos y la cuestión climática que no parece estar colaborando. Es real y es tremendo. La Argentina abandonó hace muchísimo tiempo la infraestructura y por supuesto estamos pagando el precio. Hoy no solamente ya no tenemos caminos por el abandono de los municipios, en el caso de nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, son los municipios y junto a la gobernación, el abandono de los caminos ha dejado a gente aislada, maestras que no pueden ir a dar clases, chicos que no van a la escuela y por supuesto estamos pensando en que gente o no sembró trigo o el trigo que sembró está viendo cómo llega a fertilizarlo o a hacer algún tratamiento si es que necesita el cultivo. Estamos de verdad complicados y ahora se suma al estado de rutas provinciales y nacionales, que cada vez que nosotros decimos que estamos preparados para producir muchísimo más, ¿con qué infraestructura lo vamos a mover? ¿Con qué infraestructura lo vamos a sacar y a poner en el plato de la gente o en el mundo si no podemos sacarlo del campo? Entonces es realmente muy, muy preocupante. Situación impositiva. Hubo un paso adelante, claramente, que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones, pero no es la única problemática de los productores. Desde el punto de vista impositivo hay mucho más. ¿Cuál es su visión al respecto, sobre todo en Buenos Aires y La Pampa? Sí, claramente. Nosotros la tasa y el abuso de tasas que hemos tenido de parte de los intendentes, en el cual hicimos un informe sobre tasa vial y guías municipales de ganado, lo hicimos en febrero y tuvo un gran impacto y seguimos trabajando con eso. Y con las provincias, con el ingresos brutos, inmobiliario, la verdad que es una sumatoria de impuestos que hace inviable muchas producciones, sobre todo impuestos regresivos, ingresos brutos, son impuestos que no gravan nada, sencillamente se paga un tributo por el hecho de haber producido. Entonces, en una Argentina donde necesita crecer, donde necesita empleo formal y donde se necesita tomar más empleo privado, crecer desde lo privado, bueno, la presión impositiva y la burocracia impositiva hace que sea imposible. Hay que discutir, hay que tener una reforma laboral, hay que tener una reforma impositiva y no solo a nivel nacional, sino que provincias y municipios tienen que hacer exactamente lo mismo porque si no, lo único que hacemos es trasladar el balance de pago a un lado o a otro y nosotros lo que tenemos que hacer en general es eficientizar el Estado todo para que el privado pueda usar esa plata que iba a un Estado tonto para invertir en lo que produce más y da más empleo. La última, ¿cómo ve la campaña de trigo en Buenos Aires? Muy variado. Yo creo que las condiciones en un montón de lugares son óptimas por las lluvias, pero en otras lamentablemente se excedió. Así que habría que preguntarle a la gente de Argentrigo finalmente cuál ha sido. Se sigue sembrando igual, ¿no? En la zona del sudeste se sigue sembrando todavía superficie, pero las lluvias siguen golpeando.
llovió esta misma semana, volvió a llover en Bolívar, en Olavarría, también, no sé, en 9 de julio, en lugares muy lejanos unos de otros, volvieron a llover 30, 40 milímetros en pleno invierno, así que ha sido uno de los inviernos más llovedores de los últimos tiempos y eso también complica el trigo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes como siempre. Bueno, y cuánto trabajo de concientización habrá que hacer, ¿no? También para llegar a la dirigencia política, porque en definitiva finalizamos ya, estamos llegando al final de esta propuesta informativa de 1 hora, sigue la promoción de Chacra Televisión, pero decíamos entonces con el tema impositivo, ¿no? Por producir es como que se asfixia al productor, lo hablábamos con Iván Ordóñez en la apertura, especialista en agronegocios, cómo crecieron otros países, ¿no? Que fueron subsidiados o que apoyaban el campo y la agroindustria, el caso de Brasil y otros, ¿no? Bueno. Llegamos a la parte final, gracias querido Flavio, gracias a todo el equipo periodístico y técnico de Chacra Televisión por esta posibilidad de estar en el aire, en vivo y en directo, con todo lo que acontece aquí en Apresid. Bueno, mañana estaremos también, sigue la programación y hasta el viernes. Hasta la próxima.